Bueno, niños, entonces como la semana pasada no tuvimos explicación, sino que solamente envié el documento. Ustedes ya saben que todos estos miércoles ha sido difícil ver esta clase. Gracias a Dios hoy pudimos. Entonces voy a empezar la clase de hoy explicando en qué consistía el documento que envié la clase pasada. Sí, porque sí, muy bonito las letras, muy bonitos los dibujos, pero ¿qué dice ahí? No lo sé, ¿cierto? Bueno, entonces el título es Puntos, rectas, semirrectas y segmentos. Exactamente. ¿Listo? Los que ya copiaron lo que está aquí en este documento, si ya lo hicieron, no tienen necesidad de escribir el título. ¿Quién ya lo copió? Levanta la mano. Exactamente, sí. Bueno, quienes no se preocupen, copiemos el título y aquí lo vamos a hacer de forma más resumida. Los que ya lo copiaron, pues obviamente van conmigo, ¿no? Ahí dice, bueno, realiza la transcripción de la información al cuaderno si así lo considera. Si usted no lo consideró, no hay problema. ¿Listo? Pero aquí sí lo va a hacer. Bueno, entonces título, puntos, rectas, semirrectas y segmentos. Bueno, ¿por qué la geometría parte de estos 4 elementos? La geometría parte de estos 4 elementos porque son los elementos básicos que se manejan en ella. Es decir, todo lo que conocemos en la actualidad de geometría parte desde aquí. Los puntos, la recta, la semirrecta y los segmentos. ¿Sí? Miremos la definición que tiene cada uno de ellos. Un punto es un elemento básico de la geometría que no tiene ni longitud, ni área, ni volumen. Los puntos se nombran con letras mayúsculas. ¿Qué significa que un punto no tenga ni longitud, ni área, ni volumen? ¿Qué creen ustedes? Obviamente, ¿qué creen? Y acá en lo virtual, ¿qué creen ustedes? ¿Qué significa que un punto no tenga ni longitud, ni área, ni volumen? ¿Qué creen que significa? Bueno, aquí dijeron algo, pero lo traduzco. Significa que el punto prácticamente no existe. Algo que no tenga ni cómo medirse, ni en longitud, ni en área, ni en volumen, prácticamente no existe. ¿Listo? Entonces el punto es prácticamente invisible, como cuando en la ciencia natural nos dicen de los átomos. ¿Han escuchado hablar de los átomos? Los átomos es la parte más pequeña en que está dividida la materia. Y es invisible a nuestros ojos. O sea, nosotros creeríamos que no existen, ¿cierto? Pero están allí. ¿Sí? Formando parte de todo lo que nos rodea. Igualmente los puntos están prácticamente en todas partes, solamente que no podemos verlos porque no tienen ni longitud, ni área, ni volumen. ¿Listo? ¿Cómo nosotros hacemos un punto normalmente? ¿Qué hacemos? Una simple marca sobre nuestra hoja, ¿cierto? O sobre nuestro tablero, o sobre lo que sea. Eso es un punto para nosotros. Pero en realidad, esto que estoy haciendo aquí es simplemente una forma de simbolizar un punto. Pero un punto en realidad no lo podemos ver. ¿Listo? Porque no tiene ni longitud, ni área, ni volumen. ¿Listo? Exactamente, ninguno de ellos. ¿Bien? Ahora, cuando nosotros juntamos varios puntos consecutivamente y muy juntos, obviamente me estoy torciendo, omitan eso. Pero cuando uno hace puntos muy juntos, ¿qué se va formando, niños? Como una línea, ¿cierto? Cuando uno hace puntos muy juntos, miren que se va formando una línea. Cuando uno hace dos puntos de manera infinita, se forma lo que conocemos como recta. ¿Cuál es la definición de recta? Una recta se extiende en una misma dirección, existe una sola dimensión y contiene infinitos puntos. ¿Listo? Entonces, la recta, así como los números, no tienen ni principio ni tienen final. ¿Listo? ¿De qué se compone una recta? Ahí lo dice. De infinitos puntos. ¿Listo?
se forma de infinitos puntos. Bien, así como lo estoy haciendo. Si vieron que estaba haciendo la demostración, ¿no? Estaba colocando punto tras punto, tras punto, tras punto, y se iba formando una línea. Si uno hace esos puntos de manera infinita, forma en realidad una recta. ¿Listo? ¿Cómo nombramos las rectas? Con letras minúsculas. Exactamente. Bien. ¿Listo? Bueno, miremos un ejemplo, miren. Aquí tenemos una línea recta. Para usted saber que está hablando de una línea recta, usted debe tener lo siguiente. Primero, si usted hace esto, eso es una línea. Eso no es una recta. Porque una recta es ¿qué? Infinita, correcto. Cuando uno hace una recta y es infinita, para simbolizar que es infinito, hacemos flechas en ambos lados. Así ya es una recta. ¿Listo? Si usted traza una línea sin las flechas, en realidad no está haciendo una línea recta. Ya les voy a enseñar qué significa la línea solita sin las flechas. Pero para poder, que yo digo, dibuje una recta, ¿qué tiene que hacer? Exactamente, hace una línea y hace la flecha. El sentido de la recta no importa, usted la puede hacer diagonal, la puede hacer vertical, la puede hacer horizontal, eso es lo de menos. Lo importante es que usted tenga ¿qué? Las flechas en los dos sentidos. ¿Listo? Bueno, como la recta se compone de infinitos puntos, pues para nombrarla, además de las letras minúsculas, también podemos utilizar esos dos puntos. Y como sabemos que los puntos se nombran con letras mayúsculas, entonces, ¿cómo sería el nombre de la recta? AB. AB, porque le estoy dando el nombre a los dos puntos que están aquí. Punto A y punto B. Entonces la recta se llama recta AB. ¿Puedo utilizar más letras? Claro. Tiene todo un abecedario completo para darle nombre a los puntos. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Qué pasa si yo no quiero el punto B? Voy a poner un punto por aquí y lo voy a llamar punto C. ¿Cómo se llama mi recta ahora? Solamente dos puntos. No, solamente dos puntos. La puedo nombrar BC, la puedo nombrar AC o la puedo nombrar CB. Como quieran. Solamente necesito dos puntos. ¿Listo? Entonces, hay dos formas de nombrar recta. La primera, letras minúsculas, ¿cierto? Y la segunda, uniendo los dos puntos que pasan por esa recta, que están en esa recta, perdón. Otra forma para saber que estamos hablando de una recta, miren que tiene, permíteme yo amplío un poquito aquí. Miren, esto es ejemplo de la desubicación. Yo utilizo el mismo ID y contraseña para todas mis clases. Y esta niña que está tratando de ingresar es de grado octavo. La clase de octavo ya terminó. Aquí es un ejemplo de desubicación. Esa cámara no me mueve. Voy a ampliar un momento y les voy a mostrar algo. ¿Qué tienen las dos letras de los puntos encima? Una recta, ¿cierto? Entonces, para usted ya decir completamente de que es una recta, si yo le digo, nómbreme una recta y usted no me utiliza las letras minúsculas, lo puede hacer de esta manera. Pero si usted solamente me escribe las dos letras mayúsculas juntas, no me está diciendo nada. ¿Qué le falta? La recta acá encima. ¿Listo? ¿Claro acá? Sí. ¿Claro acá virtual? ¿Claro en lo virtual? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. muy bien. Listo. ¿No hay pregunta entonces? No. Vale. No, mentiras. Más rápido entienden mejor. Listo, vuelvo al tamaño original, continúo. Bueno, entonces, ¿cómo dicen? Ah, ya. Léelo. Lo estaba leyendo, léelo. Si dos rectas se cortan en un punto, se denominan secantes. Y dos que no se cortan en algún punto son paralelas. ¿Listo? En geometría, para decir que dos rectas se están cruzando,
se están tocando o están pasando una sobre la otra, se utiliza la palabra cortar. ¿Listo? Cuando usted escucha en geometría que dos rectas se están cortando, que dos segmentos se están cortando o que dos semirrectas se están cortando, es porque se están tocando, atravesando o cruzando. ¿Listo? Miremos, aquí tenemos el ejemplo. Estas dos rectas. ¿Cómo se llama esta recta rojita? R. Mire que es la R minúscula. Esa es la otra forma de nombrar rectas, ¿no? ¿Y la recta amarilla que está aquí? S. Exactamente. Y las dos se están cruzando en un punto llamado P. ¿Listo? Entonces, estas dos rectas son dos rectas, ¿qué? ¿Me devuelvo? No. Secantes. ¿Listo? Dos rectas que se están cruzando se llaman secantes. Dos rectas que se están cruzando se llaman secantes. ¿Listo? Y las que no, como por ejemplo estas dos rectas llamadas P y Q, esas dos rectas llamadas P y Q son paralelas porque no se están tocando o cruzando. Bueno, ¿qué pasa si yo hago estas dos rectas así? Sigue siendo para... A ver, pregunto, ¿se están tocando? ¿Se están cruzando? ¿Están cortando? Bueno, resulta, niños, que como ustedes ya saben y ya les dije, las rectas son infinitas. ¿Qué quiere decir? Que esto va a continuar y que esto va a continuar. O sea que las dos rectas no son paralelas, ¿son qué? Secantes. ¿Listo? Porque se están cruzando en este punto. Y como se están cruzando en este punto, hay que darle un nombre a ese punto. A, ejemplo, A, B, C, D, E, F, G, hasta la Z, como quieran. ¿Bien? Entonces, repito nuevamente. Dos rectas que se cruzan se llaman secantes. Y dos rectas que no se cruzan se llaman paralelas. ¿Listo? ¿Claro entonces? Sí. Pues, yo soy así, conciso. Claro. Si no me entienden, yo me devuelvo, no hay problema. ¿Listo? Necesito que esto quede claro porque el documento de hoy contiene la actividad referente a este tema. ¿Listo? Los que ya han ingresado a la plataforma de acá, lo virtual, ¿alguien ha ingresado ya a la plataforma descargado lo de geometría? Yo, profe. Ok, ¿qué dice qué dice el documento? ¿Qué título tiene? Voy, profe, que la voy a buscar aquí. Ah, ok, bueno, entonces te adelanto. El título es actividad número 1. ¿Listo? Ok, la actividad se dice actividad número 1. Bien, y la actividad número 1 hace referencia a esta temática que viene en este documento. ¿Listo? Bueno, entonces hablamos de puntos. Infinitos puntos forman una recta. Listo. Ahora, en la recta se forman dos elementos más. Uno son la semirrecta y otro es el segmento. ¿Qué es una semirrecta? Ajá, exactamente. Ajá, en la que se divide una recta por alguno de esos puntos. Listo. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo esta recta P que tengo aquí. ¿Listo? Y yo voy a hacer un punto en cualquier parte. No tiene que ser en la mitad, ¿no? Voy a hacer mi punto aquí y le voy a llamar punto B. Por ejemplo, ¿no? Como yo hice un punto allí, yo puedo de alguna manera como cortarla, ¿sí? Eliminar el resto. Es decir, esta parte ya para mí no existe. Esta parte que quedó desde el punto B en adelante se llama semirrecta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se obtiene una semirrecta? Básicamente, tomando una recta y partiéndola en dos. ¿Listo?
Una semirrecta se obtiene tomando una recta, ubicando un punto sobre ella, ¿listo? Y dividiéndola en dos. Quiere decir que la parte que eliminé, ¿qué es? Segmento. No. Es otra semirrecta. Claro, tú tomaste una recta, ¿cierto? La recta la divides en dos. Ambos lados en que divides la recta queda con flechas, ¿cierto? O sea que allí forman, ¿qué? Dos semirrectas, ¿listo? Entonces, al dividir una recta en dos, en un punto, se forman dos semirrectas, ¿listo? ¿Cómo se nombran las semirrectas? Igual, ubicamos dos puntos sobre la semirrecta. Voy a dibujar una parte para que sepan cómo. Por ejemplo, voy a dibujar esta semirrecta aquí. La semirrecta, a diferencia de la recta, solamente tiene una flecha. ¿Dónde? Puede ser al lado derecho o al lado izquierdo. ¿Listo? Las semirrectas, a diferencia de las rectas, tienen una sola flecha. Quiere decir que arrancan en un punto. Llamémosle a este punto C. Hemos utilizado mucho la A y la B. Llamémosle a este punto, punto C. Y vamos a ubicar otro punto cualquiera. Recuerden que ese punto puede ir donde quieran, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Y lo voy a llamar punto D. ¿Cómo se nombra esa semirrecta? Se nombra uniendo las dos letras C y D. Y sobre ella hacemos el símbolo de una semirrecta. Recordemos que la recta, cuando utilizamos los dos puntos, utiliza el símbolo de recta, ¿no? Las dos flechitas arriba. Una línea con dos flechitas. La semirrecta solamente utiliza una sola flecha. ¿Listo? Un solo sentido de la flecha. Entonces, ¿cómo se lee esto? Se lee semirrecta CD. ¿Bien? Semirrecta CD. Ahora, ¿qué es un segmento? Volvemos al ejemplo de la recta P que tengo aquí. Ya no voy a ubicar un punto, sino que voy a ubicar dos. 1, 2. Démosle el nombre de una vez. Vamos a ponerle QR. Utilicemos las letras de abajo también, que también existen, ¿no? Todo no es A, B, C, D, no. También está QP, QR, etc. Vamos a llamarle a estos dos puntos Q y punto R. ¿Listo? Y voy a eliminar lo que me sobró al lado izquierdo y lo que me sobró al lado derecho. Es decir, esto desaparece. Ay, Dios mío. ¿Sí ven cómo es la vida? Así es de cruel. Bueno, elimino esta parte del lado izquierdo y elimino esta parte del lado derecho. Observe que la parte que me quedó no tiene flechas. ¿Sí ven? Solamente se compone de ¿qué? De un punto de inicio y un punto final, ¿cierto? A eso se le conoce con el nombre de segmento. Segmento, con la G, diga segmento, a lo francés, como si le fuera a salir el segmento, digamos. ¿Listo? No cemento, no, cemento con C es lo que usan para la construcción, ¿sí o no? Segmento con la G antes de la M, ajá, es una parte de la recta. ¿Listo? Incluso miren la definición. Un segmento es la parte de la recta delimitada por dos puntos. ¿Qué es delimitar? Es decir, sus extremos. Inicio y fin son puntos. Quiere decir que si yo les muestro a ustedes tres líneas, una de ellas tiene dos flechas, una de ellas tiene una y otra no tiene, ¿sabrían identificar el nombre entonces de cada uno? ¿Cómo se llama la línea que tiene dos flechas? ¿Cómo se llama la línea que tiene dos flechas? Por ahí lo dijeron, pero no lo dijeron duro. Recta. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? No, se llama recta. ¿Listo? Exactamente, te señalé. Se llama recta, no que aquí me están diciendo segmento. No, se llama recta. ¿Listo? La línea que tiene dos flechas se llama recta. Apréndanse esto, que eso es lo que les va a ayudar a identificar esos elementos. Porque estos elementos no solamente los van a ver ahorita en sexto. Hasta noveno que se ve geometría aquí. ¿Listo? ¿Cómo se llama la recta
La recta, Dios mío. ¿Cómo se llama la línea que tiene una sola flecha? Semirecta. Semirecta. ¿Y la línea que no tiene flechas? Segmento. Segmento, ¿listo? Otra vez. Línea que tiene dos flechas. Recta. Línea que tiene una flecha. Recta. ¿Y línea que no tiene flechas? Segmento. Listo. Ujú, eso es todo. ¿Claro? ¿Claro acá en lo virtual? ¿Preguntas acá en lo virtual? ¿No? Bueno, Jorge no tiene. Gianlucas, Didier, Michael, María José. Diego Andrés, pregunta, ¿no? Emily, Ivy. No, profe. Ok. Listo. Bueno, entonces, ¿cómo se nombra un segmento? Un segmento se nombra usando también los dos puntos que lo contienen. Entonces, ¿qué puntos contienen este segmento? La Q y la R, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos dos letras con esto así, ¿cómo se llama? Recta. Así, semirecta. ¿Y sin flecha? Segmento es. Uy, ya aprendieron. Gracias a Dios. Bueno, ¿listo? Bueno, entonces, esto se llama segmento QR. Este que está aquí se llama segmento QR. ¿Listo? ¿Se puede al contrario? RQ, claro. Si usted lo escribe al contrario, no pasa absolutamente nada. Sigue siendo el mismo segmento. ¿Listo? Entonces, ese segmento se puede llamar QR o RQ. Lo mismo pasa con las rectas. ¿Será que pasará lo mismo con la semirecta? ¿Yo lo puedo escribir en cualquier orden las letras? ¿Será que sí? No. ¿Por qué no? Porque hay una letra. ¿Porque hay una qué? Letra. No, ahí están las dos letras. Lo que pasa es que la semirecta tiene un inicio, o sea, se sabe desde dónde comienza y no tiene final. Tiene un inicio, exactamente, tiene un inicio, pero no tiene un final. Como sabemos dónde comienza, por eso tenemos que ubicar las letras en orden, ¿sí? Por ejemplo, vuelvo y explico. Voy a hacer otra semirecta por aquí. Le voy a poner el punto de inicio. punto M, y por acá ubico otro punto llamado punto N. ¿Será que es correcto si yo escribo semirecta NM? No, esto no es correcto. ¿Dónde debe empezar a nombrarse? MN, donde comienza. Desde donde no está la flecha, se empieza a nombrar la semirecta. En cambio, las rectas y los segmentos, sí no importaría el orden. No te sientes así que te da más sueño. ¿Listo? Bueno. A ver, como me preocupa esta parte. Preguntas. Es que traen la careta y se la suben. Bueno, aquí hay un ejemplo, miren. Tenemos una recta inicialmente, ¿cierto? Miren, desde el punto, si yo tomo en cuenta toda la línea, toda, miren que tiene dos flechas, ¿sí o no? ¿Cómo puedo nombrar un ejemplo de nombre de esa recta completa? Miren los puntos, ¿no? ¿Cómo puedo nombrar, cómo puedo darle nombre a esa recta completa? No, recuerden que los nombres se dan con las letras. Recta. ¿Recta qué? Nada más necesito. Correcto. Por acá me dicen AP. PA. ¿Qué más? BP. AB. PB. Y PB. Correcto. Solamente necesito dos letras para nombrar una recta. Entonces, ¿cómo escribimos el nombre de esa recta?
Vamos a escribir la recta AB, por ejemplo, ¿no? Ustedes me dieron muchos nombres, yo voy a escoger AB. ¿Qué le hago sobre las dos letras? Una recta chiquitica. Exacto. Recuerden las dos flechas, ¿no? Bien, díganme un nombre de una semirrecta que esté allí, porque allí se puede ubicar una semirrecta. PB, ¿cierto? Es decir, recuerden que la semirrecta es como si yo partiera esa recta por aquí. ¿Dónde arranca? En P. Aquí sí tengo que tener en cuenta el orden. En P, ¿cierto? Arranca en P. Y sigue hacia B. Entonces, sería semirrecta PB. Miren, solamente tengo una flecha. Y dígame un ejemplo de segmento. Ellos están diciendo, lo que pasa es que ustedes no los escuchan. A ver, niños, acá en Zoom, díganme ustedes, un ejemplo de segmento. ¿Cómo puedo nombrar un segmento allí? Bueno, mientras lo piensan, pausamos y volvemos a conectarnos, ¿listo? ¿Qué puntos utilizarías tú, por ejemplo? ¿Me repites? AP. AP. Emily dice el segmento AP. ¿Qué le hace falta a estas dos letras para que sea el nombre de un segmento? No, la recta no, la línea. ¿Listo? Esto. Sin flecha. Ahí ya estoy nombrando un ¿qué? Un segmento. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces el documento de la semana anterior llegaba hasta ahí. ¿Sí ven? El documento de la semana anterior llegaba hasta allí. Voy a mostrarle entonces el documento de esta semana. ¿Lo están viendo acá los de Zoom? Dice actividad número 1. ¿Lo están viendo? Ok, bueno. Para los que están acá. Tenemos 1, 2, 3 puntos. ¿Sí? Son 3 ejercicios en la actividad. Exacto, sí. Mis actividades son corticas, pero... No son complicadas. Si usted me entendió, créame que esa actividad usted la hace en 10 minutos. Y eso que es mucho. Listo. Entonces, primer punto. Traza las figuras indicadas. Tengo 1, 2, 3, 4 figuras. Debe trazarme la recta AR. O sea, ¿qué debe hacer usted? Una línea. ¿Y qué característica debe tener esa línea? Las dos flechas. Las dos flechas, correcto. Muy bien, las dos flechas. ¿Y cómo le doy el nombre AR? A ver, por ejemplo, dibujemos la recta. Esta es la recta AR, ¿cierto? Eso es una recta porque tengo las dos flechas. Para darle el nombre AR, ¿qué necesito, ¿qué necesito dibujar sobre esa recta? 2 puntos, correcto, 2 puntos. ¿Y qué nombres van a tener esos 2 puntos? A y R, miren. Ahí ya me hicieron el ejercicio A del primer punto. La recta AR. Entonces, no solamente es dibujar el elemento de geometría, sino que también darle el nombre correcto. ¿Listo? La misma de ayer. No me gusta que me pregunten la hora, María Fernanda. Espérate, que sigue estadística. Bueno, el segmento PQ. ¿Qué característica tiene el segmento? ¿Qué característica tiene el segmento para poder dibujarlo? Eso, aquí nos dicen que no tiene flechas. Entonces, usted para dibujar un segmento, ¿qué hace? Simplemente traza una línea, ¿cierto? Y para darle nombre a ese segmento, ¿qué le hace a esa línea? En su inicio, exactamente, muy bien, en su inicio y en su final, hace los puntos y le da el nombre. ¿Qué nombre va a tener esos puntos? P y Q.
Listo, miren, allá hicimos el punto B. ¿Listo? Y no voy a hacer el C, ni el D, ni el E. ¿Listo? Esa es parte de ustedes. Bien, entonces, pregunto acá en Zoom, ¿claro el primer punto de la actividad? Señor. Ok, recuerden las características de cada elemento, ¿no? La recta, 2 flechas, segmento, sin flecha, semirrecta, una sola flecha. Para el sentido que quieran. ¿Listo? Bueno. También la plataforma, cuando lleguen a su casa la pueden descargar. Sí, pero mañana. ¿Listo? Este video está siendo grabado y monitoreado por, no mentiras, este video está siendo grabado. Ustedes saben que todo lo grabo yo y lo subo al otro día. O sea que al otro día encuentran nuevamente la explicación. Igualmente para los que están acá. ¿Listo? Profe, no copie, no importa, ¿saben qué? A mí me gusta más los ojos y oídos puestos en mí. Punto 2. Dibuja 2 rectas secantes que pasen por el punto D de la figura. ¿Qué es lo que son rectas secantes? ¿Se acuerdan? 2 rectas que se ¿qué? Las que se unen, se cruzan, se atraviesan. Exactamente. ¿Listo? Entonces, si yo quiero, el ejercicio me pide dibujar 2 rectas secantes. Voy a dibujar una. ¿Será que con la condición del ejercicio yo la puedo trazar así, por ejemplo? ¿Aquí qué dicen? ¿Aquí en presencial qué dicen? No. ¿Aquí en Zoom qué dice? ¿Sí la puedo trazar así? ¿Cuál es la condición del ejercicio? Pero ¿cuál es la? No, porque, miren, ahí son 2 rectas secantes, muy bien, es correcto, son 2 rectas secantes. Pero ¿cuál es la condición del ejercicio? ¿Que pase por dónde? Por el punto D, o sea que esa que acabé de hacer aquí no es la que está pidiendo el ejercicio. Sí es una recta secante, pero no es la que me pide el ejercicio. La que me pide el ejercicio debe atravesarlo por ese punto. Y profesor, nosotros le colocamos la letra. No, aquí no le estoy pidiendo que le dé nombre, solamente que dibuje la recta que pase por ese punto. ¿Listo? Entonces, dime, Valeria. Como quieras, puede ser horizontales, verticales, diagonales. ¿Sí? Exactamente, que pase por el punto, esa es la condición. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya les hice una, obviamente usted me va a hacer 2 distintas. Si yo veo en alguna actividad, esta misma recta no se la califico. Punto, ya dije. Hay que hacerme 2 distintas. Sí, o sea, que tengan otro sentido. La puede hacer vertical, horizontal, diagonal, de otra manera, más diagonal, más inclinada. Sí, son 2. Deben trazar 2 rectas que pasen por ese punto. Con tal de que pasen por el punto. Y otra cosa, si yo no veo flechas en esa línea, también es punto negativo porque... No, pues uno no. Punto negativo. Ya explico eso ahorita. ¿Listo? Entonces, ¿claro el segundo punto aquí en Zoom? Sí. Okay. Bueno, ¿y acá? ¿No? ¿Quién no está claro? ¿No está claro? ¿Así? Bueno, y el punto 3 dice, ten en cuenta las claves para colorear los elementos de la figura. Las claves son estas. Entonces me están diciendo, en color rosado, en color rosadito, debo pintar, ¿cómo se lee esto? Si tengo una sola flecha. ¿Pero qué es? Semirrecta o M. Voy a pintar de color rosado la semirrecta o M. Voy hasta el punto O y voy a pintar o colorear o delinear. Ay, espérate que no he seleccionado el lápiz. Ay, no. Estoy todo groggy. Eso, mira, aquí usted va a hacer. ¿Sí ven? Solamente van a colorear de el color indicado el elemento geométrico que me están pidiendo. Si nada más lo coloreas, lo delineas.
¿Listo? Entonces aquí me están pidiendo delinear de color rosado el segmento OM. Entonces, perdón, la semirrecta OM. Hasta yo me equivoqué, bueno. La semirrecta OM. Entonces, arrancan desde O y que pase por M. ¿Listo? Esa es la semirrecta OM. Semirrecta OP. ¿De qué color? Amarillo. Entonces, mírenlo acá, vean. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la tarea de ustedes en este tercer punto? Deben identificar el elemento. El color es lo de menos porque al yo ver que están los colores adecuadamente, ya me di cuenta que usted ya me sabe reconocer una semirrecta, un segmento y una recta. Si yo veo un elemento que está mal coloreado, Yo no estoy entendiendo nada. si yo veo un elemento que está mal coloreado, entonces significa que no me han comprendido que es cómo identificar una semirrecta, un segmento o una recta. ¿Listo? Repito para acá en Zoom. Este elemento que está acá se lee semirrecta OM, ¿cierto? Semirrecta OM. Me dicen que lo coloré de este color rosado. Creo que es un rosado, no sé, no tengo las gafas puestas, no sé qué color es. ¿Sí? Entonces, yo con una regla y con el color rosadito voy a delinear la semirrecta OM. ¿Listo? La semirrecta OM, a ver. Bien, hagamos otro ejemplo. De color azul, ¿qué me están pidiendo que pinte? ¿Pero cómo se llama el elemento? Segmento, ¿listo? Este elemento se llama segmento. Entonces voy a pintar de color azul el segmento MN. ¿Listo? Entonces voy desde M, ojo, desde M hasta N. Solamente hasta allí, ¿sí ven? Y ahí ya he coloreado el segmento MN. ¿Listo? ¿No? Bueno. ¿Preguntas acerca del tercer punto? ¿Listo? Acá en Zoom, ¿preguntas? Ok. Listo, chicos. Entonces, ¿cuál sería la muestra de ese primer ejercicio? La población ya tenemos claro que son los adultos mayores de ese municipio. ¿Cuál sería una muestra? Un pequeño subconjunto. ¿Cuál creerían? Causa de... Comuna 21. De la Exactamente. Exactamente. Inventarse un barrio. Los adultos mayores del barrio tal del municipio. Esa es la muestra. Porque no le está preguntando a todos los adultos mayores del municipio, sino que le está preguntando solamente a esos que viven en ese barrio en específico. ¿Bien? Entonces, cuando usted toma una pequeña parte del conjunto total, ¿se llama cómo? Cuando toma una pequeña parte del conjunto total, ¿cómo se llama? Muestra, ¿listo? Bueno. Primer punto. Población, adultos mayores del municipio. Muestra adultos mayores de la comuna tal o del barrio tal. ¿Listo? Solamente una pequeña parte del conjunto total. Ese vendría siendo el primer ejercicio. Y así se respondía el punto 2 y el punto 3. ¿Claro entonces ahora, María Fernanda? Bueno. Esta actividad, ustedes deben enviarlo hoy. ¿Listo? No hay problema. ¿Listo? Entonces vamos con el documento del día de hoy. El documento pasado lo que pretendía era que ustedes pues se introdujeran a la estadística, ¿sí? Que leyeran qué es, cuáles son sus partes, qué significa cada parte. ¿Listo? Si ustedes, ojo, los documentos no son para que ustedes los descarguen y los impriman y los peguen en el cuaderno. Los documentos son para que los lean. ¿Sí? Yo mando mucho texto en mis documentos, ustedes ya se dieron cuenta. Yo mando muchísimo texto. Y es porque en cada texto explico qué significa tal cosa, qué puede ser esto, qué no lo es.
Si usted no lee, créeme que el documento va a quedar simplemente de adorno. Y solamente se va a ver bonito pegado en mi cuaderno, nada más. No es en serio. Entonces, los invito a que los próximos documentos de aquí en adelante los lean. Si de pronto después de que usted lo ha leído más de 5 veces y no entiende, listo, no hay problema. Ya ahí me doy cuenta que de pronto hay algo mal en el documento, en el texto, de pronto no fui muy explícito, pero yo trato de ser lo más explícito posible. Y ahí ya entraría yo a explicarles. ¿Listo? Bueno. El título de hoy es la recolección y conteo de datos. Ajá, exactamente. Esto se ve desde cuarto, quinto, ¿sí? Y aquí es como una especie de repaso. Cuando uno hace una encuesta o hace un estudio estadístico y recolecta los datos, esos datos hay que organizarlos. Y la manera más fácil de organizarlos es a través de una tabla, ¿cierto? Si yo decidiera hacerles una encuesta en este momento a ustedes sobre su sabor de helado favorito y empezar a anotar rápidamente en una hoja sus respuestas, ¿ahí estoy teniendo orden? No, para nada, ¿sí o no? Pero si yo cojo una tablita, escribo el nombre, escribo los sabores de helado y voy marcando con una línea, así como acá, ¿quién me va diciendo, por ejemplo, chocolate? ¿Quién me va diciendo vainilla? ¿Quién me va diciendo chicle? ¿Quién me va diciendo vainilla chips? ¿Quién me va diciendo brownie? ¿Sí? Y muchos sabores de helados que hay. Y voy marcando con una línea en cada uno de ellos sus respuestas. Ahí estoy siendo ordenado. Y además de eso estoy recolectando, ¿qué? La información. ¿Listo? Entonces, después de que se aplica un estudio estadístico, hay que ordenar. Y la mejor manera es a través de ¿qué? Estoy repitiendo nuevamente lo que dije ahorita. A través de una tabla. ¿Listo? Entonces, aquí mismo lo digo, mire. Una forma sencilla de presentar los resultados acerca de cualquier información es en una tabla como la que se muestra a continuación. En esta tabla, ¿qué preguntaron? ¿Qué pudieron haber preguntado? La edad, correcto. En esa tabla, la encuesta de la pregunta fue sobre la edad. Entonces, la pregunta pudo haber sido, ¿quién es menor de 11 años? Entonces, cuando empezaron a responder, empezaron a marcar con líneas. Yo, y empezó a marcar con líneas. Y al final se dieron cuenta que obtuvieron 9 líneas. O sea, 9 personas en esta encuesta son menores de 11 años. Luego, los que están entre 12 y 13, lo mismo pasó, hicieron un conteo y escribieron el total. Y más de 13 años, lo mismo, hicieron el conteo y escribieron el total. Entonces, para recolectar la información, usted debe hacer un conteo y luego ordenarlo en una tabla. ¿Listo? Primero debe hacer un conteo y luego ordenarlo en una tabla. Esos son los 2 pasos para usted organizar su información en estadística. ¿Hay alguna duda hasta allí? ¿No? ¿Acá en Zoom hay alguna duda? Bueno, ese es el primer paso. Y esa es una tabla sencilla. Pero existe otra tabla. Aquí está. ¿Listo? Primero miremos qué es esto. Los datos de un estudio estadístico se recolectan mediante formularios, encuestas, entrevistas u observaciones directas. Formularios, como los que le enviamos nosotros para que hagan las encuestas, ¿se acuerdan? Los que le enviamos por los grupos de WhatsApp. Ahí estamos recolectando información. Encuestas, cuando le entregan una hojita o cuando se le arriman a usted, hacerle una serie de preguntas. Eso es una encuesta, lo están encuestando. Entrevistas, cuando empiezan a hablar con usted y usted empieza a preguntarle, bueno, ¿y dónde vive? ¿Quién es su mamá? ¿Cómo se llama? ¿Su papá? ¿Cómo se llama? ¿Sí? ¿Usted qué edad tiene? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué quiere estudiar? ¿Qué materia le gusta? A través de eso, la persona que lo está entrevistando también está recolectando información. ¿Listo? Y las observaciones directas. Ustedes no han jugado, porque les voy a contar un secreto. Cuando yo era pequeño, cuando yo iba en los carros, a mí me gustaba contar
¿cuántos puestos de chan se veían todo el camino hasta mi casa? Exactamente, hay personas que cuentan cuántos carros de color rojo veo en todo el camino que vaya en el mío. Sí, empiezo a mirar por la ventana del mío y empiezo a contar cuántos carros de color rojo, por ejemplo, miro en todo el camino. Empiezo a contarlos. Cuando usted hace eso, usted está obteniendo información a través de la observación directa. Eso se llama, ese es el nombre que tiene. Entonces empieza a decir, de camino hacia mi casa vi 14 carros de color rojo. ¿Sí ven? Exactamente. Cuando usted hace eso, observa algo, obtiene una información, y cuando obtiene la información ya puede organizar el dato numérico que obtuvo. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que es una observación directa. Entonces, repito, ¿cuáles son las 4 maneras de obtener información en estadística? Exactamente. Exactamente. Formularios, encuestas, entrevistas u observaciones directas. ¿Bien? Después de recolectar la información, hay que organizarla. ¿Listo? Y las tablas me ayudan ¿a qué? A clasificar o resumir la información. ¿Cómo así clasificar? Listo, suponga que usted cuando iba en el mío, usted no solamente contó los carros rojos, sino los carros azules y los carros amarillos. Cuando usted lo hace en una tabla, usted ya puede diferenciar cuántos vio de color rojo, cuántos vio de color amarillo y cuántos vio de color azul. ¿Listo? Entonces la tabla me ayuda a diferenciar la información. Y resumir, ¿por qué? Ya no tengo los datos regados ni nada de eso. Bien, aquí hay un ejemplo. Miremos este ejemplo que está aquí. Este ejemplo no está resuelto en la guía. Este ejemplo lo vamos a resolver aquí en clase. Quiere decir que cuando lo pase a su cuaderno, si lo va a pasar, tiene que esperar que le mande el video para que lo pueda transcribir. ¿Listo? Dice así. Un momento, niños. Bueno, ahora sí. Bueno, qué pena nos de son escuchar ese grito. Dice así, al preguntar acerca de cuántas horas diarias navegan por internet, 40 personas contestaron. Miren cómo está la información. ¿Le parece que esta información está ordenada? No. No. La persona que hizo la encuesta puso los datos uno tras otro, así como le fueron respondiendo. Es como si yo lo hiciera aquí y lo hiciera así. Emanuel, Sergio, María Fernanda, ¿sí? Y cada uno me diera un número distinto. Ahí no estoy teniendo organización, no estoy teniendo orden, ¿cierto? Pero al pasar la tabla, mire que ya voy teniendo organización. Primero, escribo los números de horas que me respondieron, desde la más pequeña hasta la más grande. Quiere decir que hay personas que me respondieron 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas y hasta 6 horas. Es decir, más de 6 horas no me respondieron. Si alguien me hubiera dicho 7, ¿qué me toca poner aquí? El 7. ¿Listo? Entonces, primero, cuando estemos haciendo la tabla, se organiza de menor a mayor. Si estamos hablando de datos numéricos. Ahorita miremos que hay respuestas que no son números, ¿no? Si yo le pregunto su color favorito, ¿usted me responde un número? No, usted me responde una palabra. ¿Bien? Conteo. En el conteo vamos a ver cuántos hay de cada uno, ¿listo? Vamos a contar todos los unos que veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Estos puntos que hice yo aquí los puedo traducir en 10 líneas. ¿Sí o no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí, ¿qué escribo? El número 10. Correcto. ¿Listo? Exactamente.
Conmigo todo es fácil, ¿sí, niños? Vamos a contar de color, los de número 2. A mí me gusta manejar diferentes colores cuando hago el conteo, porque así logro diferenciar cada uno. Vamos a contar los números 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo traduzco acá en conteo, 9 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y acá, 9. Listo. Vamos con los 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8. 8, ¿cierto? Entonces traduzco 8 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos con el 4. 1, 6. ¿Sí? ¿Sí hay 6? De pronto me escapó 1. 6 líneas y 6. ¿Listo? El 5 y 4, vamos a ver. Vamos a ver el 6, el 6, el 6. 1, el 6, estamos en el 5, ¿no? Perdón, estoy en el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5, ¿verdad? Sí. Listo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Hay 2 en 6? Vamos a ver. 1 y 2. ¿Listo? ¿Cómo nos damos cuenta que nuestro conteo fue correcto? Debemos sumar todos los números de personas. ¿Y cuánto nos debe dar? 40, porque fueron a 40 personas que le hicieron la pregunta. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto les da? 10 más 9 más 8 más 6 más 5 más 2. Ay, eso estamos en grado 6, todo rapidito, vea. Sí, todo lo que escribí ahorita quedó grabado, entonces para que lo transcriban cuando les mande el video, ¿listo? Bueno, estaba diciendo algo aquí al final antes de que me cortara la clase, es que para usted verificar que el conteo lo hizo correctamente, la suma de todo esto, de todos estos números, debe darle el total de personas que encuestaron. En este caso, la suma debe darle 40, ¿sí? ¿Alguien de pronto alcanzó a escribir los valores que teníamos? Aquí no, acá en Zoom alguien nos alcanzó a escribir. Ok, bueno. Entonces ya saben que cuando vean el video y los estén sumando, debe darle 40. ¿Listo? Entonces, eso que acabamos de hacer ahí es una recolección y organización de datos. ¿Listo? Después de esto viene lo que es la actividad 2. La actividad 2 son, vean, ahí están, miren, son solamente 2 ejercicios. Observen que tenemos la información desordenada. ¿Cuál es la actividad? Pasarlo a una tabla. ¿Listo? A una tabla igualita a esta. Solamente que ya no va a haber número de horas en este. Exactamente, muy bien. Exactamente. Entonces, en la primera tabla, ¿qué cree que preguntaron? ¿Qué tipo de números? Como no dice nada, pueden inventarse cualquiera, ¿no? Como, por ejemplo, velocidad de un carro. ¿Sí? Por ejemplo. También puede ser número de horas que gasta jugando PlayStation. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Entonces puede ir cualquier dato. ¿Listo? Y el resto va lo mismo, conteo y número de personas. Ya saben que tienen que hacer el conteo tal cual lo acabamos de hacer en el ejemplo de ahorita. Para el siguiente ejercicio ya no es números, ya son palabras. ¿Listo? Y observen que aquí las palabras son ¿qué? Color preferido.
Entonces van a hacer la tabla, van a contar cuántos verdes hay, cuántos blancos, cuántos azules. ¿Qué otro color vemos por ahí? Negro. Azul. Ya, son como esos 4, ¿no? Negro, blanco, azul, verde, ya dije negro. Ya son como 4 colores. Son como 4 colores, ¿cierto? Sí. Listo, entonces ya saben que deben hacer una tablita, hacer el conteo y listo, listo. ¿Alguna pregunta acá en Zoom sobre la actividad? ¿Está entendida? Listo.